Hola, bienvenidos a esta conversación de 15 minutos. Les habla Lucía Navarro. En esta emisión vamos a hablar sobre un tema crucial para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos: las reservas estratégicas de petróleo. En los últimos años hemos visto movimientos significativos en las reservas, lo que ha generado mucha discusión y preocupación entre algunos. ¿Qué es lo que está pasando con las reservas energéticas de Estados Unidos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y qué nos depara el futuro? Para entender este asunto de mejor manera, hoy me acompaña un experto en la materia, el analista especializado en temas de petróleo, Antonio de la Cruz. Antonio, bienvenido, un gusto como siempre, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Lucía, por la invitación a tu programa y a tu audiencia. Bueno, vamos al grano, ¿eh? ¿Cuál es el estado actual de las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos? Actualmente tiene 364 millones de barriles. ¿Qué significa eso? Significa que está por debajo de lo que tuvimos en el 2016 cuando llegó el presidente Biden. En ese momento estaban en 695 millones. Tenemos, por lo tanto, más de 300 millones de barriles por debajo en la reserva estratégica. ¿A qué se debe? Pues se debe básicamente a que en el momento en que Rusia invade Ucrania y en el que empieza a haber una escasez de crudo en el mercado, porque se sanciona a Rusia a la exportación de crudo al mercado de Occidente, sobre todo Europa, Estados Unidos ve un aumento del precio del barril y de petróleo, del WTI, del West Texas Intermediate, que es el marcador de aquí, y ve un aumento en el precio del petróleo. Recordemos que en el 2022 el precio del galón de gasolina llegó a estar hasta en algunos momentos 5 o 6 dólares y eso impactó en la inflación. Vimos una inflación que llegó no solamente por eso, pero contribuyó fuertemente hasta un 9%. Recordemos que en el 2022 teníamos unas elecciones de medio término para el ¿Cierto? Congreso. Y entonces la estrategia que utilizó el presidente Biden para poder controlar el precio y bajar fue colocar 1 millón de barriles en el mercado por un periodo largo. En ese año, el 22, fue donde se vio la gran caída. Sacó de las reservas 222 millones de barriles. O sea, ¿qué Bueno, ocurre? Veámoslo estratégicamente, Lucía. Cuando Biden llega, ¿por qué se hace la reserva? Vamos primero por eso, que es importante, ¿no? ¿Por qué se hizo? La reserva se crea en 1973, cuando los miembros de la OPEP, recordemos, impusieron un embargo cuando estaba el presidente Carter. Debemos recordar aquellas fotos, si hemos visto, ¿verdad?, que se elevó drásticamente el precio cuando tuvimos la guerra del Yom Kippur, en la que los países árabes montan y sancionan y embargan el petróleo hacia Estados Unidos, y Estados Unidos se ve una situación muy crítica en términos de suministro de petróleo. Y entonces, allí, el Departamento de Energía de Estados Unidos toma la decisión y crea las reservas estratégicas de petróleo para poder tener seguridad energética. Entonces, veamos entonces cuando llega Biden. Cuando llega Biden habían 35 días de seguridad. O sea, tú podías tener una crisis y tus reservas te daban, de acuerdo al consumo que tiene la nación, que lo estamos calculando ahorita para tener una base constante de 19 millones de barriles día, tenías 35, 36 días. Hoy tiene 19 días para poder garantizar en un momento de emergencia ese flujo de petróleo. Entonces, ha reducido por debajo casi a la mitad sí. el tener. Dime. Antonio, el hecho de que estas reservas hayan llegado a este nivel más bajo, en 2016, como tú lo decías, cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, las reservas superaban los 600 millones de barriles, ahora estamos en 300 y pico, 350 más o menos. ¿De qué manera todo esto ha influido en el precio del mercado, en los precios de la gasolina y en el precio que pagamos nosotros a la hora de cargar con gasolina nuestros autos? En términos
en el 22, ¿verdad? Que fue cuando hubo la acción, la intervención por parte del presidente Biden, logramos, cuando vimos que llegó el precio del barril a casi 5.5, un promedio nacional, porque en algunos casos en California, por ejemplo, llegó Había a hasta 6. $10 por barril, por Ah, galón en algunas partes de por California, galón. recuerdo. Sí, en Florida, Sí. 5.5. Entonces, ¿qué pasa? Sí logró contener, porque ¿qué tiene la política de la OPEP? La política de OPEP que es el productor, el cartel mayor productor de crudo en el mundo, de tener una política de precio. Ellos van más por una política de precio y por lo tanto controlan la producción de petróleo. Entonces, ¿qué hizo la administración del presidente Biden? Colocar crudo en el mercado para una mayor oferta para poder bajar ese precio. Y recordemos que sí lo logró de alguna manera antes de las elecciones de midterm election, conseguir un precio de alto en 3.90, pero lo logró bajar. Estoy hablando a nivel de Florida, a nivel promedio del Estados Unidos. Sí logró conseguir un efecto y por lo tanto se vio una manifestación. Ahí se dio. Después, ¿qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es que Rusia ha seguido suministrando el crudo en el mercado, se lo está comprando China, porque los grandes consumidores de energía, de crudo, de petróleo hoy son China, Estados Unidos, la India. Entonces, el crudo de petróleo producidos por Rusia no se ha visto fuera del mercado y por lo tanto los precios se han bajado de un barril que estaba en 120, llegó a tocar, hoy está en promedio 76, $80 el barril y nos hemos acostumbrado en la economía a un barril entre 350, 360, perdón, un galón de gasolina. Un galón de gasolina en 350, 355 y ahí se mueve. Las reservas estratégicas de petróleo, Antonio, tienen un componente político, sin lugar a duda, como tú lo explicabas, con estas maniobras que realizó el presidente Biden para poder contener el precio del galón de gasolina, pero también tienen un efecto en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Háblanos de esto, Antonio. Sí, totalmente. Porque, como dijimos, se crearon para no depender de los productores del Medio Oriente, que son los grandes productores, cuando vemos todo lo que son Arabia Saudita, la Unión Árabe, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, ¿verdad? Que entre todos producen alrededor, cuando vemos el bloque de la OPEP, produce alrededor de, el 30% de lo que se consume a nivel mundial. Hoy el consumo a nivel mundial está en 100 millones y alrededor, y los países de la OPEP producen alrededor de unos 28, 29 millones de barriles día. ¿Qué pasa? Que si en un momento de una crisis mundial, cuando hay una crisis, una confrontación mundial entre potencias, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, en ese momento los mercados petroleros pueden sufrir, pueden bloquearse, bloquean, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, por donde sale una gran parte de ese crudo. Entonces, en ese momento, tú no tienes acceso al mercado mundial y dependes de la producción interna. Si bien es cierto, el presidente Biden también entendió que había que dejar que saliera la producción de fracking, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, cuando él llega a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue quitar las licencias o limitar las licencias para la explotación de crudo por aquella agenda verde que le impuso los movimientos ambientalistas dentro del Partido Demócrata. Y más bien, cuando ocurre lo de Ucrania y Rusia, la invasión, él se da cuenta que no puede detener ese incremento que se dio en la administración del presidente Trump. El presidente Trump consigue la producción en más o menos unos 11 millones y lo logra llevar casi a los 12 millones y medio de barriles día. 12 logró. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque la política del presidente Trump es una política de producción de independencia energética, de no depender externamente, mientras que la política del presidente Biden es una política ambientalista donde controló toda esta parte, pero se dio cuenta y ahorita es el país de mayor producción petrolera a nivel mundial. Sabemos, Antonio, que el Departamento de Energía
cuando se utiliza una parte de las reservas estratégicas de petróleo, tiene que reabastecer esos depósitos, esas cuevas de sal en donde está guardado el petróleo, esta reserva energética de los Estados Unidos. Háblanos un poco de qué tanto tiempo les toma poder reabastecer o cuánto tiempo les va a tardar poder llegar a los niveles óptimos de reserva para asegurar a los Estados Unidos, que es lo más importante. Excelente pregunta. Recuperar el nivel de los 600 millones de barriles, ¿okay? Que son alrededor de unos, vamos a ponerlo redondo, 300, es un poco menos, pero unos 300 millones de barriles. Depende del precio del mercado, el momento en que se considere que hay un buen precio para volver a llenar las cuevas de sal. ¿En qué sentido? Porque eso se fue alimentando a medida que los precios del petróleo no estaban en 80, eso se pudo estar en 40. O sea, uno de los que aprovechó de comprar crudo para meter en las reservas estratégicas fue también el presidente Trump, cuando el precio del barril estaba en 20, 30. En ese momento claro, pudo hecho un precio bajo para llenarlo. ¿Y por qué se usan en las cuevas sal que están en el Golfo? Básicamente por la impermeabilidad de las cuevas, o sea, son extremadamente permeables. Y que su estructura geológica, la estabilidad de esa formación, le da una estabilidad porque tú puedes llenarla y es casi hermética comparado con tener tanques de almacenamiento en la superficie, es mucho más económico. Y es mucho más peligroso tenerlos en la superficie también. Es mucho también, más peligroso, claro. Desde el punto de vista estratégico también es mucho más peligroso, porque te ponen una bomba ahí si es una crisis y te vuelan todo el crudo que tienen. En las cuevas de sal tienen mayor protección. También desde el punto de vista de seguridad es mucho mejor. Y es muy fácil extraerla, porque bueno, como la sal con agua se diluye, pues le metes, bombeas agua y coja el crudo, lo saca y es mucho más fácil. Entonces por eso también es que se usa las cuevas de sal. Entonces, ¿qué pasa? Que estratégicamente llenar esas reservas en este momento con un precio de 86 y donde habría que ver por la decisión que acaba de tomar los países miembros, algunos miembros de OPEP como Irán e Irak, que dicen que van a full producción a partir del próximo octubre, ver si baja ese precio y entonces considerar si se puede empezar a comprar para volver a restaurar el nivel de seguridad de la reserva. Pues Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo para conversar sobre este tema muy interesante, hablar de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y también de lo que significa para la seguridad nacional y la estabilidad en el mercado interno en los Estados Unidos. Antonio de la Cruz, gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes que se conectaron con este programa a través de mis redes sociales, gracias. No olviden, por favor, seguirme en las redes sociales y suscribirse a mi canal en YouTube y a nuestra nueva página en Facebook, Lucía Navarro 15 minutos, para que ahí vean más contenido y análisis de todos estos temas que impactan en los Estados Unidos. Nos conectamos en otro episodio de 15 minutos. Yo soy Lucía Navarro y espero que pase un muy buen resto del día.